Pareces tener frío, señor. ¿Puedes usar mi manta?, susurró la niña sin hogar al hombre que estaba sentado solo, sin saber que era un millonario CEO solitario. La noche en el centro de Chicago se desangraba en silencio, salvo por el zumbido del tráfico lejano y el silbido agudo del viento que sacudía los cubos de basura. En un cruce desierto junto a una gasolinera abandonada, Evan Cross estaba solo, su aliento visible en el aire helado. Llevaba un abrigo grueso, pero cada ráfaga lo atravesaba más profundo, recordándole que ninguna tela podía adormecer el vacío que llevaba dentro. A sus 39 años, Evan era el CEO de Pinnacle Hotels, una cadena que había construido a partir de cicatrices de la infancia, tratando de llenar el vacío que su familia había dejado atrás. Pero esa noche, estaba lejos de salas de juntas y vuelos de negocios, de pie bajo una farola parpadeante, más pequeño que nunca. Desde las sombras, al lado de una furgoneta oxidada y destartalada estacionada detrás de una panadería cerrada, emergió una figura. Una joven de cabello dorado que atrapaba la tenue luz, hilos de sol hilado. Se acercó con cautela, abrazando una manta fina y desgastada contra su pecho. Cuando habló, su voz fue tranquila pero suave, en sintonía con la quietud de la noche. Pareces tener frío, señor. ¿Puedes usar mi manta? Él se tensó ante la oferta, a punto de rechazarla, pero antes de que pudiera hablar, ella colocó la manta en sus manos enguantadas. Cayó con suavidad, como si le ofreciera algo frágil y precioso. Estoy acostumbrada al frío, dijo en voz baja. Pero tú pareces haber perdido algo. La luz de la farola iluminó sus ojos, claros, brillantes, aunque enmarcados por la tristeza. Ojos que habían conocido la dureza de la vida, pero aún guardaban empatía. Evan sintió una punzada aguda. Un recuerdo largamente enterrado. Su hermano mayor lo había protegido de la crueldad de su padrastro, sacrificando su propia seguridad. Ese recuerdo le desgarró el pecho aquella noche. Apretó la manta con los dedos temblorosos. Pensó en darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad, pero ella permanecía firme, quieta. Impulsivamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando una pequeña barra de pan caliente que había tomado de la despensa del hotel. La puso en sus manos y dijo, con una voz más suave de lo que pretendía, tú también podrías necesitar algo de calor por dentro. Su sorpresa fue sutil. Aceptó el pan, rozando sus dedos con los de él. Una sonrisa leve, incierta, curvó sus labios. Ese momento, alguien ofreciendo bondad sin lástima, sin condiciones, era algo nuevo para ambos. Él inhaló hondo, notando los rasgos delicados de su rostro, la curva de su mandíbula, la pendiente de sus hombros, las ondas sueltas de su cabello dorado. Su ropa estaba compuesta por capas desparejadas, gastadas por noches en rincones sombríos. A sus pies descansaba un cuaderno ajado, del tipo que se usa para escribir historias o hacer dibujos. Volvió a encontrar su voz. ¿Duermes por aquí? Ella asintió, señalando hacia la furgoneta. Su refugio de último recurso. No mío, dijo, haciendo un gesto con el dedo hacia el vehículo. Entro si es necesario. Me protege del viento y del concreto frío. Él lo comprendió. La furgoneta había sido abandonada hace mucho tiempo, una carcasa olvidada. Tal como ella tal vez se sentía a veces. Y aún así, había hecho de ella un refugio. Se acomodó la manta bajo el brazo. Me he acostumbrado a ser invisible, admitió, con voz suave. Evan se sintió despojado de toda apariencia. Soy Evan Cross, dijo, ofreciéndole su nombre, aunque el frío y su dolor lo desgarraban por dentro. Ella hizo una pausa, ladeó la cabeza, evaluando si podía confiar en aquel desconocido. Y entonces, en voz baja, Rosie. Un largo silencio pasó, lleno solo por el tenue resplandor de los faroles y el murmullo distante de los autos que pasaban por la calle Washington. Él asintió y se acercó, inseguro y vacilante.
¿puedo sentarme un momento? Ella se encogió de hombros, con los labios apretados en una línea serena. Si quieres. No voy a fingir que no estás a la deriva. Se quedaron uno al lado del otro, envueltos en esa manta delgada, compartiendo compañía silenciosa en una noche donde la soledad se había vuelto costumbre. Con delicadeza, él cubrió parte de sus hombros. Ella se inclinó, como si quisiera descansar por un instante en el calor de un desconocido. Ella se recogió un mechón de cabello detrás de la oreja y sostuvo su mirada. Gracias por el pan. Él dejó que el silencio se alargara, luego asintió de nuevo. Los dos necesitamos algo de calor esta noche. Rosie miró hacia las ventanas rotas de la gasolinera y la oscura furgoneta más allá. Entonces miró a Evan, como si midiera algo invisible entre ellos. En esa intersección silenciosa, bajo un farol solitario, entre el silencio y una ciudad que nunca dormía, dos almas rotas encontraron una chispa que ninguno esperaba. Evan sintió los leves primeros latidos de la esperanza. Rosie sintió algo que rara vez permitía: seguridad. Eran desconocidos. Y sin embargo, por esa única noche, de pie bajo la luz pálida, estaban exactamente donde necesitaban estar. Guión pulido, reescritura cinematográfica con corrección de puntuación. Ella sintió el peso en su voz, transmitía autoridad, no el calor fácil de Evan. Recordó aquella noche bajo el farol, la manta y el cacao que compartieron. Él nunca había mencionado un apellido. El CEO invisible sonaba autoritario. Se tocó los labios, perturbada por la revelación. Más tarde, colándose en el salón de baile, lo vio a solas en una llamada privada. Se ajustó la corbata, colocó un cuaderno de cuero bajo el brazo y habló con tranquila confianza. Procedan con la renovación del pabellón. Sí, confío en el equipo. Su tono era firme, ese hombre no era un simple coordinador. Algo dentro de Rosie se detuvo. Después del evento, se acercó en silencio. Evan, dijo suavemente, usando el nombre al que él siempre respondía. No eres solo el encargado del evento, ¿verdad? Su voz titubeó. Evan se detuvo, mandíbula tensa, los dedos acariciando la tela de su abrigo. Es complicado, dijo al fin, sin mirarla a los ojos. Tengo responsabilidades que no puedo compartir. Aún no. La ansiedad brillaba en su mirada. Su corazón